Sí, sí, ya puedo compartir. Entonces, doctor, voy a leer su biografía y luego le doy el pase para que desarrolle el tema del día de hoy. Perfecto, muchas Ya, gracias. está bien. Continuando con el diplomado de Derecho Administrativo, tenemos la presencia del doctor Giancarlo Vignolo. El tema es fases del procedimiento administrativo. El doctor es asociado senior del Departamento de Derecho Público de Garrigues, es abogado especialista en Derecho Administrativo y Regulatorio, con experiencia en diversos sectores regulados, en energía, hidrocarburos, transportes, puertos, aeropuertos, infraestructura en general, pesquería, entre otros, y en asociaciones público-privadas. Abogado por la Universidad de Piura, y magíster en finanzas y derecho corporativo con especialización en regulación de servicios públicos y gestión de asociaciones público-privadas por la Universidad ESAM. Profesor universitario, árbitro e investigador jurídico. Previamente fue abogado del departamento legal de la empresa Duque Energy Egenor. Desde enero del 2010 hasta noviembre del 2016, asesorando a la compañía de diversos temas de derecho administrativo, regulatorio, especialmente temas enérgicos y de hidrocarburos. Es profesor del programa de especialización en Derecho Administrativo de la Escuela de Posgrado de la Universidad San Ignacio de Loyola, desde octubre de 2022 hasta la fecha. Ha sido profesor del curso Legislación Educativa en la Facultad de Educación de la Universidad de Piura y profesor del Seminario de Proceso Contencioso Administrativo de la Maestría de Derecho Procesal de la Universidad de San Martín de Porres. Asimismo, ha sido profesor de los cursos de Derecho Administrativo 1-2 de la Facultad de Derecho de la Universidad Científica del Sur. Con esta introducción, le cedemos el uso de la palabra, doctor. Listo, muchas gracias. Muy buenas noches con todos. El día de hoy, bueno, antes que nada agradecer a la Asociación B-Lawyer por la invitación a dictar esta pequeña charla, ¿no? En relación al procedimiento administrativo. Y gracias por estar a esta hora también. Entiendo que debe ser bastante pesado para todos los presentes. He preparado unas diapositivas, ¿no? Lo que me invitó Bill Lawyer a dictar es sobre el procedimiento administrativo y específicamente sobre la fase de iniciación de un procedimiento administrativo. Entonces voy a proyectar, les voy a pedir que me digan si es que se puede ver la diapositiva. Sí, doctor, sí se observa. Perfecto. Entonces, entrando a materia, bueno, lo que les comentaba, ¿no? Bill Lawyer me invitaba a dictar este curso y esta charla en relación a las fases del procedimiento administrativo y específicamente a la iniciación, ¿no? Pero para poder hablar de ello, yo creo que debemos ir un paso atrás, ¿no? Y hablar primero de qué es el procedimiento administrativo para luego saber cuándo se inicia. Entonces vamos a hablar sobre unas cuestiones previas, ¿no? Para luego entrar a la materia específica. Y lo primero que quería traer a la mesa era qué debemos entender por procedimiento administrativo, cuál es su concepto, ¿no? Y también eso está muy interrelacionado a lo que es el acto administrativo, ¿no? En relación al procedimiento administrativo, y específicamente en relación al acto administrativo, que es el resultado de un procedimiento, a diferencia de un acto jurídico privado, como puede ser, por ejemplo, una compraventa, ¿no? Un acto administrativo, que es la declaración de voluntad, conocimiento, deseo de la administración, ¿no? que afecta intereses o derechos de un administrador en particular, tiene una forma especial de elaboración. En el acto jurídico privado no hay ningún tipo de procedimiento específico para llevarlo a cabo, para que sea completamente válido. A diferencia del acto administrativo, el acto administrativo para poder generarse, elaborarse y finalmente tener validez y eficacia, necesita previamente pasar por un procedimiento administrativo, ¿no? Y este es el modo de elaboración de un acto. Entonces, un primer acercamiento que podríamos tener al procedimiento administrativo es que es el modo de elaboración o la forma de elaboración de un acto administrativo. Necesariamente tiene que pasar por un procedimiento. Yendo un poco más allá, podríamos decir de que un procedimiento administrativo es el conjunto de trámites. Obviamente ya sabemos que la parte final es el acto administrativo. Entonces el procedimiento administrativo es ese conjunto de trámites, ¿no? Que están dirigidos ¿a qué? A producir ese acto, ¿no? Ese acto definitivo o final. Es un cauce, ¿no? Es un cauce formal
lleno de trámites, de informes, ¿no? En el cual nos va a permitir concretizar la actuación de la administración pública, ¿no? La actuación administrativa para un fin público específico. Como sabrán, los actos administrativos son de muy variado tipo. Tenemos desde una sanción, por ejemplo, pasando por una licencia, ¿no? La municipalidad, por ejemplo, podría otorgarles una licencia de funcionamiento, el cual también es un acto, ¿no? O podría ser un acto de liberalidad, ¿no? Un registro, por ejemplo, también, un registro sanitario, ¿no? Que finalmente también es un acto, ¿no? Entonces, estos tres ejemplos que les he colocado necesariamente tienen que pasar por un procedimiento administrativo, por ese conjunto de trámites, ese cauce formal para finalmente poder obtener el acto. Desde un punto de vista constitucional, ¿no? Que es la norma suprema, si uno busca procedimiento administrativo en la Constitución actual, en nuestra Constitución del año 93, no va a encontrar no va a encontrar la frase procedimiento administrativo, ¿no? Pero sí va a encontrar referencias al procedimiento, ¿no? Y específicamente se puede encontrar en dos artículos de la Constitución, el artículo 70 y el artículo 76, ¿no? Y obviamente, si bajamos a un nivel legal, ¿no? A un nivel de normas con rango de ley, el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, que es el Decreto Supremo 004-2019 JUS, sí tiene ya o ya cuenta con una definición legal de lo que es el procedimiento administrativo, los artículos 29 y 30. Vamos a verlos a continuación para poder ir desmenuzando lo que se ha planteado a nivel constitucional y a nivel legal, ¿no? Una última idea introductoria es que el procedimiento viene a ser ese camino obligatorio, ¿no? Es un camino que necesariamente tiene que transcurrirlo la administración pública, ¿no? Para poder finalmente emitir esa declaración que va a tener efectos en el destinatario del acto, en los administrados. Y al mismo tiempo que es una obligación para la administración, se convierte en una garantía para el administrado, ¿no? ¿Por qué es una garantía para el administrado? Porque el solo hecho de que haya un camino, un cauce establecido legalmente, que tiene que cumplirse, donde tienen que respetarse determinados derechos fundamentales, etcétera, ya se convierte en sí ese cauce en una garantía, ¿no? En una garantía del administrado, en el cual se le va a permitir, por ejemplo, plantear una contradicción, ¿no? Ejercer su derecho a la defensa, presentar pruebas, etcétera. Entonces, ese camino obligatorio de la administración es a su vez, como dos caras de una misma moneda, una garantía para el administrado. Entonces, yendo un poco a lo que señala la Constitución, ¿no? Y los dos artículos que les comentaba que habla sobre el procedimiento, ¿no? Si nos vamos al artículo 70, que habla sobre la inviolabilidad del derecho de propiedad, ¿no? Lo que especifica este artículo es que el derecho a la propiedad, ¿no? Como todos sabemos, es inviolable. El Estado lo garantiza, se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley, ¿no? A nadie se le puede privar de su propiedad, sino exclusivamente por causa de seguridad nacional o necesidad pública declarada por ley, y previo pago efectivo de la indemnización justipreciada, que incluya la compensación por eventual perjuicio. Hay acción ante el Poder Judicial para contestar el valor de la propiedad que el Estado haya señalado en el procedimiento expropiatorio. Entonces ahí es donde podemos tener un primer acercamiento de referencias al procedimiento de nuestra Constitución, ¿no? Obviamente no vamos a entrar a lo que es el derecho a la propiedad, pero sí podemos decir de que este artículo de la Constitución está planteado justamente para una de las actividades de la administración pública, ¿no? Que es la actividad expropiatoria, ¿no? El Estado, obviamente representado por determinadas administraciones, cuando quiere llevar a cabo una obra, ¿no? Por ejemplo, una carretera, y en el trazo de la vía, o por donde va a pasar la vía, se encuentran distintas propiedades, ¿no? Obviamente con un titular privado, o también podría ser de titularidad pública, dependiendo por dónde pase el trazo. En el caso de la titularidad privada, lo que señala este artículo es que tiene que seguirse todo un procedimiento expropiatorio, ¿no? Y hay otra norma, obviamente, conexa, que es la ley de expropiaciones, ¿no? Que señala todo ese procedimiento que tiene que seguir la administración para que esa expropiación sea constitucional, legal y completamente válida, ¿no? Obviamente parte de ese procedimiento es que se pague el justiprecio, ¿no?
la indemnización justa y preciada. Entonces, es el primer acercamiento constitucional que tenemos al procedimiento, ¿no? El segundo lo encontramos en el artículo 76 de la Constitución. Y ese artículo 76 tiene como título la obligatoriedad de la contrata y la licitación pública, ¿no? Ya seguro deben entender por dónde va este artículo. Como bien sabrán, el Estado puede adquirir bienes o adquirir servicios, pero a diferencia de los privados no puede hacerlo sin ningún tipo de procedimiento. Entonces la Constitución señala que las obras y la adquisición de suministros, como la utilización con la utilización de fondos o recursos públicos, se ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación pública, es lo que dice la Constitución, así como también la adquisición o enajenación de bienes. La contratación de servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto señala la ley de presupuesto se hace por concurso público. La ley establece el procedimiento, las excepciones y las respectivas responsabilidades, ¿no? Entonces, esa es la segunda referencia que tenemos en nuestra Constitución respecto a un procedimiento administrativo, ¿no? Nuevamente, este artículo tiene una ley de desarrollo, ¿no? Que es la ley de contrataciones con el Estado, en la cual se determinan obviamente todas las formas de contratación o de contratación pública del Estado, ¿no? Obras públicas o adquisición de bienes, servicios, etc., ¿no? Entonces, esos son a nivel constitucional, esos son los dos artículos que podemos encontrar que hacen referencia al procedimiento, en específico al procedimiento administrativo. Si bajamos un nivel, a un nivel legal, encontramos lo que ya les comentaba, ¿no? El texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, y acá sí ya hay un concepto, ¿no? Un concepto legal que estableció el legislador de lo que debemos entender por procedimiento administrativo. Obviamente, como sabrán, esta Ley de Procedimiento Administrativo General, y como su mismo nombre lo dice, es una ley que abarca transversalmente, a todas las administraciones públicas, ¿no? A nivel nacional, regional, local, sectorial, etc. Entonces es una definición que alcanza a todas. ¿Y qué es lo que dice, o qué es lo que establecía el legislador, ¿no? En relación al procedimiento administrativo? Lo que ha dicho a nivel legal es que es el conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados, ¿no? Entonces, el legislador ha adoptado un concepto muy parecido a lo que señala la doctrina. En doctrina, lo que habíamos visto obviamente en la primera diapositiva, era que era el cauce, ¿no? El procedimiento administrativo es el cauce formal, camino obligatorio de la administración para poder emitir un acto administrativo. Si vemos, el concepto legal es más o menos parecido, tiene todos eh, todas las condicionantes a nivel doctrinario, ¿no? Y obviamente señala que este acto administrativo va a tener efectos, ¿no? Va a tener efectos jurídicos, va a ser un acto jurídico también, sobre los administrados en sus intereses, obligaciones o derechos, que más adelante vamos a ver esto cómo impacta respecto al inicio, ¿no? De un procedimiento administrativo. Y una novedad también que trajo las distintas modificaciones que ha habido de la Ley de Procedimiento Administrativo General es el procedimiento administrativo electrónico, ¿no? Y sé que ahora no se está utilizando mucho, pero yo creo que va a tener bastante utilización en los años venideros, ¿no? Como sabrán, ahora la tecnología, la inteligencia artificial, etcétera, está modificando muchas formas de hacer derecho, y el derecho administrativo no es ajeno a ello. De hecho, haciendo un paréntesis, ¿no? En otros países hay las smart cities, o las ciudades inteligentes. Y si uno, por ejemplo, poniendo un ejemplo nada más, se cruza una luz roja en el semáforo, esta ciudad que tiene cámaras y tiene inteligencia artificial, simplemente te va a notificar directamente a tu correo electrónico de que ya te han puesto una multa. Obviamente para eso hay un procedimiento administrativo electrónico, ¿no? Que nuestra ley, si bien con sus matices, ha tratado de conceptualizar también a nivel local, ¿no? Entonces, ¿qué dice la ley sobre el procedimiento administrativo electrónico? Que sin perjuicio del uso de medios físicos tradicionales, el procedimiento administrativo podrá realizarse total o parcialmente a través de tecnologías y medios electrónicos, debiendo constar en un expediente escrito electrónico que contenga los documentos presentados por los administrados, por terceros,
por otras entidades, así como aquellos documentos remitidos por el administrado, ¿no? Entonces, sigue siendo un conjunto de trámites, pero parcial o totalmente se encuentran ya no físicamente hablando en un papel, sino en otro tipo de medios electrónicos, ¿no? Pueden estar en una nube, dependiendo de la administración qué tipo de tecnología use. Obviamente, el hecho de que sea electrónico no quiere decir de que todos nuestros derechos fundamentales desaparecen, ¿no? Vas a poder tener que acceder al expediente electrónico en este caso, ¿no? Derecho a la defensa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este punto podemos ver ya de qué trata el procedimiento, ¿no? O qué es un procedimiento administrativo, ¿no? Para poder luego saber cómo lo iniciamos. García Enterría, que seguro lo deben haber escuchado, que es un gran profesor español, señala que el procedimiento administrativo es un íter, ¿no? Previamente regulado ¿por quién? Por la ley, que encausa la actuación de los poderes públicos, ¿no? Nuevamente, el procedimiento, al ser un camino obligatorio y encauzar el poder y la actuación de la administración, al mismo tiempo es una garantía para el administrado porque sabe de que tiene que seguir ese camino y en ese camino puede ejercer sus derechos. No hay que confundir procedimiento administrativo con expediente administrativo. Si bien son cuestiones interrelacionadas, no son lo mismo. El procedimiento, como ya hemos dicho, es el conjunto de trámites, ¿no? Que finalmente van a dar como resultado un acto administrativo. El expediente, por el contrario, es el reflejo material, ¿no? Es la materialización de ese procedimiento que permite tomar conocimiento de los motivos y los fines de la administración. Permite conocer ese conjunto ordenado de documentos, de actuaciones que se han dado a lo largo de este cauce, a lo largo de este camino obligatorio, y que todo este bagaje material sirve de sustento para poder emitir ese acto administrativo que también va a estar reflejado en un documento, ¿no? En esa resolución administrativa, ¿no? Entonces, si bien son conceptos que están muy unidos, cada uno, cada uno tiene conceptos distintos, pero están obviamente interrelacionados. Algo importante, creo yo, es siempre ver la historia, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dice la historia? Perdón, se movió. Mil disculpas. Quiero cerrar. Ya, perfecto. ¿Qué es lo que nos dice la historia? ¿Cómo ha venido la regulación histórica del procedimiento administrativo a nivel local, ¿no? A nivel Perú, ¿no? Si nos remontamos unos años, ¿no? Y vamos hasta los años 60, en el año 1967 podemos decir que se promulgó la primera norma que habló sobre procedimientos administrativos, ¿no? Y fue el Reglamento General de Procedimientos Administrativos que se aprobó por un decreto supremo, el 00667-SC, ¿no? Luego, esto duró obviamente unos años, y entre los años 89 y 92, la regulación del procedimiento administrativo se dispersó bastante, ¿no? Salieron 3 normas que regulaban de distinta forma, y no armónica, no muy armónica, por decirlo de alguna forma, el procedimiento administrativo. Y encontrábamos ahí la Ley de Procedimiento Administrativo, la LNGPA. Luego teníamos la Ley 25035 de Simplificación Administrativa. Y por último, y su reglamento, el Decreto Supremo 7089 PCM. Y por último, la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, ¿no? Entonces se dispersó bastante la normatividad que regulaba el procedimiento administrativo. Y en el año 94, es decir, 2 años después, ¿no? Se aprueba el Decreto Supremo 757, que impuso, y esto fue bastante novedoso en su momento, impuso la obligación de la administración pública de contar con un TUP, ¿no? Que se ha mantenido hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el año 2023 en el que estamos, que es el texto único de procedimientos administrativos, ¿no? ¿Y esto por qué, no? Porque las administraciones en ese momento, en esos años, tenían diversos procedimientos, obviamente con esta regulación que estaba bastante dispersa, y el administrado, que éramos todos nosotros los ciudadanos, no sabíamos realmente
cuántos procedimientos tenía esa administración, de qué iban, cuáles eran los requisitos, estaban las leyes y las propias normativas de cada entidad bastante, a veces ni siquiera publicadas. Entonces, eso no permitía, obviamente, entre otras cosas, que haya inversión. Es por eso que en el 94 se coloca esa obligación de decirle al administrado, ¿sabes qué? Esta es mi tupa, estos son mis procedimientos, estos son mis requisitos, mis plazos y qué autoridades y qué órganos lo ven. Y posteriormente se emite un texto único ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, que es el Decreto Supremo 294 JUS. Entonces, eso pasó hasta los años 90, y recién en el año 2001, ¿no?, se promulga nuestra actual norma, la Ley 27444, actualmente el texto único ordenado de esta norma, el 04-2019 JUS, la Ley de Procedimiento Administrativo General. ¿Qué es lo que hace? Obviamente lo que hace es compilar. Se trata de codificar, de unir todas estas normas que estaban dispersas en una sola ley. Yo creo que en su momento fue bastante importante y muy bien pensado, ¿no? Porque es mucho más sencillo tener una sola norma base que tener varias dispersas. ¿Y qué es lo que dijo esta ley en el año 2001? ¿No? Que es lo que y la mantenemos hasta ahora, ¿no? Ya han pasado 22 años, ¿no? Que aplicaba en el ámbito subjetivo a todos los procedimientos generales de todas las administraciones públicas, ¿no? Es una norma transversal, ¿no? Eso fue la primera novedad que trajo. Antes cada una de las entidades tenía su propio reglamento, no necesariamente coincidían, etc. Entonces esta norma vino a unificar. Y lo segundo que dijo en el ámbito objetivo es que era aplicable a las actuaciones de la función administrativa del Estado y que regulaba todos los procedimientos administrativos desarrollados por las entidades, incluyendo sus procedimientos especiales. Entonces, lo interesante y lo importante de esta norma, que la mantenemos hasta ahora, obviamente ha sufrido modificaciones en el camino, pero la mantenemos hasta ahora, es que viene a ser una norma base, ¿no? Una norma base que aplica a todas las administraciones públicas y aplica todos sus procedimientos, incluidos los especiales. Obviamente hay sus excepciones, ¿no? Y esto se ha excepcionado a nivel legal, ¿no? Hay determinadas administraciones públicas que no necesariamente siguen esta ley, ¿no? O señalan de que sea de manera supletoria o subsidiaria, ¿no? Pero históricamente así se ha regulado el procedimiento administrativo. Entonces, ya sabemos de qué va el procedimiento, ya sabemos cómo se ha venido regulando, cómo estamos al día de hoy, y quería entrar al fundamento, a la justificación, que ya se les ha ido adelantando, pero yo creo que es importante introducirse un poco más de por qué existe un procedimiento, ¿no? Porque simplemente la administración, y lanzo la pregunta, ¿no? ¿Por qué no le pides una licencia y simplemente te la da? Porque hay que seguir todo un procedimiento, ¿no? Entonces, ¿cuál es su fundamento? ¿Por qué existe el procedimiento? El procedimiento permite asegurar que la actuación de la administración se ajuste al principio de legalidad, ¿no? Como ustedes sabrán, la administración pública tiene una vinculación positiva a la ley. La administración, a diferencia de todos nosotros, solamente puede hacer lo que la ley le permite, a diferencia de los ciudadanos que hacemos todo lo que la ley no nos prohíba. Tenemos una vinculación negativa a la ley. Tenemos libertad, ¿no? En buena cuenta. En cambio, la administración no. La administración solo hace lo que el Parlamento ha determinado que haga a través de una ley, o incluso reglamentos, porque también es todo el marco normativo, ¿no? Pero además, ¿no?, además de asegurar ese control de legalidad o asegurar el cumplimiento del principio de legalidad, permite tener un control de oportunidad, ¿no? O sea, permite, la existencia del procedimiento permite que el acto administrativo sea idóneo para la realización de una función administrativa. La fuente primigenia del procedimiento administrativo, además del principio de legalidad, es finalmente el Estado de Derecho. Es una exigencia del Estado de Derecho. Si vivimos en un Estado de Derecho donde hay normas y donde tienen que seguirse una serie de principios y reglas, obviamente el procedimiento administrativo es uno de ellos, ¿no? Y ese es su fundamento último, por decirlo de alguna forma, obviamente en la Constitución, ¿no? Y por el otro lado, lo que ya les había comentado, ¿no? Además de ser una obligatoriedad para la administración,
es una garantía para el administrado. ¿Cómo se manifiesta esta garantía? O sea, ¿qué garantiza el procedimiento? Lo primero, o la primera forma en que garantiza el procedimiento los derechos de los administrados, es que las propias reglas del procedimiento contienen trámites que facultan a los administrados o a los interesados a pedir primero en vía administrativa frente a la administración y luego en vía judicial, contencioso administrativa, la revisión de la actuación, ¿no? Al existir un procedimiento, su resultado final va a ser el acto administrativo, ¿no? El hecho de que exista el procedimiento y obviamente que hay una vía recursiva, porque tú puedes apelar si es que no estás de acuerdo con el acto, otorga o permite de que el administrado pueda recurrir primero en vía administrativa y luego en vía judicial si es que la administración no le da la razón, ¿no? Entonces ya será un juez de primera o segunda instancia, dependiendo en que se encuentren, que determine si ese acto es válido o no, o es legal o no. Una segunda garantía que otorga el procedimiento, o la existencia del procedimiento administrativo, es que en determinadas ocasiones, el hecho de no seguir el procedimiento invalida o acarrea la invalidez de los actos viciados. Como sabrán, el acto administrativo, para que tenga validez, tiene que cumplir con una serie de requisitos, ¿no? Y si no se sigue el procedimiento administrativo, ese acto se vuelve completamente inválido, ¿no? Y obviamente, si el administrado detecta de que ese acto es inválido, volvemos a la primera garantía, puede recurrir, ¿no? Y decirle a la segunda instancia administrativa o incluso a los jueces contenciosos, este acto que se ha emitido no ha seguido la regla del procedimiento, por ende, decláralo nulo. Y la tercera forma o la tercera manifestación de esta garantía de la existencia del procedimiento es que el procedimiento se presenta como uno de los cauces para hacer efectiva la democratización y la participación real y directa de la sociedad en las actuaciones administrativas. ¿Cómo se materializa esto último? Por ejemplo, ¿no? Cuando se va a aprobar un estudio de impacto ambiental, que es el permiso ambiental que necesitan todos los privados que, por ejemplo, van a colocar una planta eléctrica, ¿no? Por poner un ejemplo. Tienes que previamente obtener de la autoridad ambiental competente esta certificación ambiental, o sea que tu proyecto es ambientalmente válido y no va a causar impactos mayores al ambiente, ¿no? en el lugar donde vas a estar. En el marco de este procedimiento de obtención de esta certificación ambiental, uno de los pasos del procedimiento es hacer audiencias o consultas a la población que está cercana al proyecto, ¿no? Entonces, nuevamente, el procedimiento permite una participación real de la sociedad en la emisión de ese acto final, ¿no? que va a dar la autoridad ambiental, ¿no? Entonces, ese es el fundamento, ¿no? Ese es el fundamento de la existencia de un procedimiento y es así como se manifiesta a nivel de garantías para los administrados. Como seguro ya lo han visto tal vez en otra clase, no lo sé, pero también quería comentarles de que el procedimiento sigue una serie de principios, no solamente leyes, sino también principios, ¿no? Y estos principios, en primer término, son los principios generales del derecho, ¿no? Que son completamente aplicables a un procedimiento administrativo, ¿no? ¿Y cuál es la función de los principios? La función de los principios es ser un instrumento hermenéutico, ¿no? Ser un instrumento que permite interpretar las normas, ¿no? en un determinado caso, ¿no? O incluso integrar, ¿no? Hay veces en que un administrador le va a plantear una cuestión determinada a la administración y la administración no va a tener ley. Simplemente el legislador, por ejemplo, no se ha puesto a pensar en ese supuesto de hecho que le ha planteado el administrador a la administración. Pero el propio LEPAJ ha establecido una regla en la que señala que si un administrador le planteara una cuestión a la administración que no está legislada, la administración no puede dejar de responder. Es decir, tiene la obligación constitucional y legal de responder por escrito y dentro del plazo legal correspondiente. Entonces, ¿qué va a hacer la administración? Obviamente, si no tiene ley para poder resolver esa cuestión de hecho, va a tener que acudir a los principios, ¿no? Y específicamente los principios del derecho administrativo para resolver la cuestión planteada.
Incluso la propia LEPAJ señala que si esta cuestión se repitiera o incluso o sea, le plantearan esa misma cuestión a otros administrados, podría plantearle al Parlamento incluso una posible modificatoria de la ley para incluir ese supuesto de hecho en las normas, ¿no? Entonces, el procedimiento administrativo está imbuido también de estos principios, ¿no? Y la administración tiene la obligación de seguirlos y de cumplirlos. Hay principios positivizados, hay principios que no están positivizados. Obviamente, como ya les comenté, por esa vinculación positiva a la ley, normalmente más fuerza en la práctica van a tener los principios que están en la ley, ¿no? Los principios positivizados. Pero obviamente eso no quita de que los no positivizados tengan que cumplirse, ¿no? Si lo vemos de manera general, podríamos encontrar hasta 3 clases de principios que le aplican al procedimiento administrativo. Primero, los principios constitucionales de operatividad inmediata en el procedimiento. Luego tendríamos los principios derivados de principios constitucionales. Y por último, los principios generales del derecho que son aplicables en un procedimiento administrativo. Entre los primeros, tenemos los principios constitucionales con operatividad inmediata. Básicamente 2, ¿no? El principio de igualdad y el principio de transparencia, ¿no? ¿Dónde encontramos este principio de igualdad en la Constitución? En el artículo 2.2, ¿no? Y este principio, ¿dónde se refleja? En la obligación de los funcionarios de actuar de forma imparcial, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Si viene un administrado, ¿no?, que tiene algún tipo de relación, por ejemplo, con el funcionario, y ese funcionario va a ser el que va a resolver el caso, independientemente de que sea una licencia o una sanción, etc. En la medida en que existe una obligación de imparcialidad, ¿no?, que está desarrollado incluso en el tubo de la LEPAJ, el numeral 1.5 del artículo 4 del título preliminar, la idea es que ese funcionario se inhiba, ¿no? Porque si no se inhibe, va a romper esa obligación de imparcialidad y sea otro funcionario que no tenga esa relación o ese conflicto de interés, si es que llega a ese punto, con ese administrado. Eso por un lado. Y el principio de igualdad también, por otro lado, garantiza de que todos los administrados tengan el mismo trato, o reciban en realidad el mismo trato por parte de la administración y de sus funcionarios. ¿Esto cómo se materializa? En otro principio, en otra regla, que es el prior in tempore, potior in iure, ¿no? Es un latinazgo que significa primero en el tiempo, primero en el derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo presento un expediente antes que otro administrado, tiene que guardarse ese orden. Yo lo presenté incluso por un segundo antes, ahora que estamos con los medios electrónicos. Tiene que resolverse primero el que se presentó primero, y segundo el que se presentó segundo, no valga la redundancia. No puede haber un cambio en ese orden. Y de hecho esa regla se ha regulado a nivel legal en los artículos 66.1 y 159.1 del actual tubo de la LEPAJ. Y el otro principio constitucional completamente aplicable al procedimiento es el principio de transparencia, ¿no? La actuación pública necesariamente tiene que ser transparente, ¿no? Y más ahora, ¿no?, en esta coyuntura en la que actualmente nos encontramos, ¿no? Esto se entronca con el derecho constitucional de cualquier administrado de solicitar información pública, ¿no?, sin necesidad de establecer la finalidad de ese requerimiento. Esto está establecido en nuestra Constitución y ha tenido una ley de desarrollo y un reglamento de desarrollo constitucional, ¿no? Como sabrán, es la Ley de Acceso a la Información Pública. Hay incluso un tribunal a nivel nacional que se encarga de resolver en segunda instancia estos pedidos de cualquier administración, ¿no? Entonces, es completamente aplicable el procedimiento administrativo el principio de transparencia, ¿no? Si tenemos un procedimiento que ya ha concluido y cualquier administrado, cualquiera de nosotros queremos información de ese procedimiento, válidamente lo podemos pedir y la administración estaría obligada, siempre y cuando no se encuentre ninguna excepción a la ley, de entregar. El segundo tipo de principios son los principios del procedimiento con clara conexión a principios constitucionales, ¿no? Y tenemos primero el principio de no indefensión y presunción de inocencia, ¿no? Este principio
Obviamente se desprende de la Constitución, ambos principios se desprenden de la Constitución del artículo 139 y han tenido un desarrollo legal. En nuestro tuvo la LEPAJ, ¿no? De hecho, la LEPAJ también establece un principio de presunción de inocencia y de no indefensión. Yo tengo el derecho del debido procedimiento y por ende tengo derecho a contradecir los actos, tengo derecho a presentar pruebas, etcétera, etcétera. Entonces, este es un principio que claramente se puede aplicar al procedimiento administrativo y debe aplicarse, de hecho. El segundo es la recurribilidad universal de los actos, ¿no? Y esto es lo que ya habíamos comentado antes, ¿no? En los artículos 148 de la Constitución y 228 del tubo de la LEPAJ, se señala que cuando un acto causa estado, un acto administrativo causa estado, es decir, agotado en la vía administrativa, puede recurrirse en vía contenciosa. Puede recurrirse en vía contenciosa y ser un juez, y ser el Poder Judicial quien finalmente determine si ese acto es legal, es válido o no. Esta recurribilidad obviamente se puede dar tanto en vía administrativa, con un recurso de reconsideración, uno de apelación, o uno un poco más difícil que es el de revisión, determinadas administraciones lo tienen, y luego viene la vía contenciosa administrativa. También este principio de recurribilidad conecta con otros principios como el indubio pro actione o la regla general de la interpretación más favorable al ejercicio de las acciones. Si la administración en algún momento tiene dudas respecto a si ese procedimiento debe continuar o no, por ejemplo, para otorgar una autorización, en caso de duda, debe continuar con el procedimiento. Y, por ejemplo, poniéndolo esto en el lado sancionador, si la administración tiene duda de que ese administrado ha cometido esa infracción, obviamente, indubio pro actione, lo que tiene que hacer, por favor, Libertatis también, es cerrar el procedimiento, archivarlo porque tiene duda y no tiene claro si es que ese administrado ha cometido o no esa infracción. Otros procedimientos también derivados de principios constitucionales son el principio de contradicción, ¿no? Que es la posibilidad que tiene todo administrado de poder confrontar los actos emitidos por la administración. El principio de subsanabilidad de los actos. La administración tiene el deber de comunicarle a los administrados los defectos que puedan presentarse en sus solicitudes, ¿no? De hecho, hay un artículo en el tubo de la LEPAJ que señala que mesa de partes, es decir, cuando ustedes presentan el documento, tiene la obligación de revisar por lo menos determinados requisitos y si no se ha cumplido, obviamente darle un plazo al administrado para que subsane esos errores. Por ejemplo, una tasa. No se pagó la tasa. Tiene que subsanarse. También en caso de error en la calificación, por ejemplo, el administrado quiso plantear un recurso o le llamó reconsideración cuando en realidad era un recurso de apelación. Se estableció una obligación de la administración de reconducir ese recurso a la apelación a pesar de que ahí se haya colocado la palabra reconsideración. ¿No? Esto obviamente deriva de la sustanabilidad de los actos, o el principio de sustanabilidad. Un quinto principio es el principio de oficialidad o impulso de oficio, ¿no? Que ustedes seguro ya lo deben conocer. La administración tiene la obligación de impulsar el procedimiento, ¿no? Y de él también se deriva el principio de verdad material, ¿no? La administración tiene la obligación de llegar a esa verdad dentro del marco del procedimiento, ¿no? Y por último, el principio de eficacia, ¿no? Que se deriva del deber del Estado de un bienestar general, ¿no? Su manifestación más importante de este principio es el informalismo, ¿no? De hecho, el procedimiento administrativo, por excelencia, está imbuido de este principio de informalismo, a diferencia de un proceso judicial, por ejemplo, ¿no? Donde ahí más bien abundan los formalismos, ¿no? La idea del procedimiento administrativo es que haya una simplificación administrativa, que el administrado tenga la mayor cantidad de facilidades y recursos para poder finalmente conseguir ese acto que es el término del procedimiento, ¿no? Y por último tenemos los principios constitucionales que también inciden en el procedimiento. Este seguro lo han escuchado, el principio de actos propios, ¿no? Nadie, derivado del principio de igualdad, que establece que nadie puede ir válidamente contra sus propios actos, ¿no? Cuando estos reúnan los requisitos previstos, ¿no? Esto, ¿cómo se aplica en el procedimiento? ¿No? Supongamos, ¿no? Si la administración ha emitido ya un acto favorable a mí, ¿no?
en otro procedimiento no podría desconocer esa actuación previa que ya tuvo, siempre y cuando ese acto anterior obviamente ha cumplido con todos los requisitos de la norma. Entonces ahí, si eso ocurre, pueden recurrir a este principio de prohibición de ir en contra de los actos propios. Y obviamente decirle a la administración, sabes que te estás equivocando. No. Otro principio general del derecho, que también es aplicable al procedimiento administrativo, es el principio nemo auditur turpitudem allegans, ¿no? Nadie puede alegar su propia torpeza, ¿no? Eso también es completamente aplicable en un procedimiento, ¿no? Y esto es bien común, ¿no? A veces la administración señala que el funcionario se equivocó, ¿no? En el marco de un procedimiento, pero esto no puede ser alegado en contra del administrado, ¿no? De hecho, la administración tiene un deber incluso de instruir a sus funcionarios para que cumplan con la norma, ¿no? Entonces no pueden alegar esto frente al administrado. El principio de retroactividad de los actos, ¿no? Obviamente salvo en materia sancionadora, donde hay una retroactividad benigna, ¿no? Si es que, por ejemplo, una infracción ya no es infracción y estás en el marco de un sancionador, hay una retroactividad benigna, por ejemplo. El principio de nulla executio sine titulo, ¿no? La administración no podrá realizar ninguna actuación material sin que previamente se haya adoptado una resolución que le sirva de fundamento, ¿no? Esto también es completamente válido a un procedimiento. Y obviamente, si es que eso ocurriese, ese procedimiento sería completamente nulo. Y por último, el principio de proporcionalidad y razonabilidad, ¿no? Que también lo deben haber escuchado antes y es completamente válido, bastante aplicable a los procedimientos administrativos sancionadores. Entonces, habiendo dicho todo eso, y quedándome 15 minutos o un poquito más, creo, para terminar, vamos a entrar al core, ¿no? de la charla, y es la iniciación del procedimiento. Sabiendo ya qué es el procedimiento administrativo, sabiendo cuáles son los principios aplicables, sabiendo por qué existe el procedimiento, la pregunta que surge es cómo se inicia o quién lo inicia. Y para ello vamos a tener que ir a la legislación, ¿no? De hecho, esto está completamente establecido en nuestra legislación, específicamente el artículo 114 del texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General. ¿Y qué es lo que dice este 114 y los siguientes artículos que le siguen, ¿no? Que el procedimiento administrativo puede o es promovido de dos formas, es decir, tiene dos vertientes para poder iniciarse. De oficio, ¿no? Por el órgano competente, o a instancia de parte, a instancia del administrado, también puede iniciarse un procedimiento. Y establece un salvo, ¿no? Establece una salvedad a la norma. Salvo de que haya una ley específica, una ley especial, que determine que un procedimiento específico tenga que iniciarse solamente de una forma, o bien de oficio, o bien de instancia del administrado. Entonces, la forma de iniciar el procedimiento son dos: la propia administración de oficio o el administrador requiriéndolo. Entonces, ahora vamos a ver cómo se materializa cada uno de estos, cómo es el inicio de oficio. Para que un procedimiento se inicie de oficio, ¿no? Y poniéndonos en el ejemplo del procedimiento administrativo sancionador, ¿qué es lo que tiene que pasar para que se inicie ese procedimiento de oficio? Lo que señala la ley de Procedimiento Administrativo General es que debe existir una disposición del superior jerárquico, es decir, de la autoridad superior, que fundamente y motive el inicio de este procedimiento, basado en el cumplimiento de un deber legal o a partir de una denuncia, ¿no? Entonces, el gatillo de un procedimiento iniciado de oficio es que el superior jerárquico dicte una orden, obviamente motivada y fundamentada al órgano de línea que le corresponde iniciar el procedimiento, y le señale, ¿sabes qué? Este administrado, yo he detectado que está incumpliendo una norma legal o está incumpliendo un deber establecido en el marco normativo, o estaría, obviamente porque hay un principio de presunción de inocencia. O la otra vía es que llegue una denuncia a la administración, promovida por cualquier ciudadano, cualquier administrado, en la cual se fundamente que determinado administrado estaría incumpliendo un deber legal. Este inicio del procedimiento de oficio
obviamente por debido procedimiento tiene que ser notificado al administrado, al imputado, cuyos intereses pueden ser afectados por los actos a ejecutar, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? De que no solamente tendría que notificarse tal vez a una persona imputada, sino que si hubieran otros administrados a los cuales ese acto final que se emitiría en este procedimiento le pudiera afectar sus intereses, también tienen que ser notificados para que tengan el derecho de poder replicar, contradecir, presentar pruebas, etc. Esta notificación del procedimiento de inicio incluye la información sobre la naturaleza del procedimiento, es decir, qué tipo de procedimiento me están iniciando, cuál es su alcance y si debe, y cuál va a ser su plazo, ¿no? Si es que obviamente el plazo es previsible, así como todos los derechos y obligaciones que tiene el administrado en el marco de este procedimiento iniciado de oficio. La notificación es realizada inmediatamente después de emitida la decisión de inicio, es decir, se da la orden de inicio y se tiene que notificar al administrado de oficio, salvo, y también la ley general se pone en una salvedad, que la normatividad específica o especial autorice de que se difiera ese inicio del procedimiento por su naturaleza confidencial. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, podría haber una ley especial que diga, se da la orden de inicio, pero tú no debes notificar esto hasta dentro de, no sé, pues, 30 días. Me estoy poniendo un ejemplo hipotético. ¿Y eso por qué? Porque en esos 30 días hay un velo de confidencialidad que no debería ser eh, afectado, ¿no? Entonces, en ese supuesto se ha puesto la ley y lo ha contemplado. Pero la regla general, obviamente, es que ni bien se dé la orden de inicio, se notifique, para que el administrado, obviamente, pueda ejercer sus derechos constitucionales a la defensa y a la contradicción. Con relación a la denuncia, ¿no? Es importante señalar que la ley faculta a todo administrado a comunicarle a cualquier autoridad competente aquellos hechos que podrían ser contrarios al orden jurídico, contrarios a la norma, ¿no? Sin necesidad de sustentar de que esa actuación le está afectando a él directamente un derecho. ¿Esto qué quiere decir, no? No sé, supongamos de que vivimos en una calle específica y todos los días vemos de que un vecino que está a una cuadra más allá, que no tiene, no, ni siquiera tiene, es mi vecino contiguo, sino que está mucho más lejos, saca la basura en horas que no corresponden. Y obviamente la municipalidad ha tipificado eso como una infracción administrativa. Nosotros podríamos, como denunciantes, manifestarle esto a la autoridad municipal y no necesariamente voy a tener una afectación directa o no tengo una afectación directa realmente de esa actuación, pero el ordenamiento te faculta poder hacer esa denuncia. Lo que sí ha establecido la ley general es que esa denuncia tiene que exponer claramente los hechos, es decir, cuáles son los hechos que se configurarían como una posible infracción, las circunstancias en las que se dio ese hecho, de tiempo, de lugar, de modo, la indicación de los presuntos autores, y obviamente conocemos ello, los partícipes y los damnificados, aporte de evidencia, esto es muy importante, ¿no? O la descripción donde la administración podría encontrar esa evidencia, que obviamente es la prueba de cargo para poder imputar y sancionar, y cualquier otro elemento de comprobación, ¿no? Eso es lo que ha establecido la ley general con relación a la denuncia. Una vez presentada la denuncia, la administración tiene el deber, es decir, no es una facultad, no es algo dispositivo, sino que tiene la obligación de realizar diligencias preliminares pertinentes. Es decir, presentada la denuncia, el órgano competente tiene que asignar a determinados funcionarios para que hagan las diligencias para verificar si esa denuncia es real o no es real, ¿no? Y obviamente si se comprueba de que es real, iniciar la supervisión si es que diera el caso, o finalmente podría decantar en un procedimiento administrativo sancionado. Si no fuera real, y así lo consideran los funcionarios una vez revisada toda la información, obviamente archivan esa denuncia, pero ese archivo tiene que estar completamente motivado y tiene que ser comunicado al denunciante.
O sea, la administración le dice, hemos recibido tu denuncia en tal fecha, con tales pruebas, etcétera, hemos hecho tales averiguaciones, tales revisiones, fiscalizaciones, revisión de información en gabinete, etcétera, dependiendo del tipo de procedimiento. Y hemos concluido de que los hechos que nos ha señalado no guardan o no tienen una calidad de posible infracción, ¿no? Por ende lo archivamos. Entonces, esa decisión tiene que estar motivada. Algo importante es que el denunciante no es parte del procedimiento. Es decir, una vez que él denuncia, ahí termina o ahí concluye su actuación, ¿no? Él no va a ser una parte del procedimiento que se inicie. Y la ley general también ha planteado, y de hecho esto se desarrolla en algunas normas especiales, determinadas protecciones al denunciante, ¿no? Por ejemplo, y obviamente esto pasa más en temas de corrupción, ¿no? Cuando hay un denunciante por temas de corrupción, obviamente él podría ser afectado por la persona a la que está denunciando. Entonces la idea es que se le garantice cierta seguridad. Una de las formas más sencillas, entre comillas, de garantizar ello es con la anonimización, ¿no? El anonimato del denunciante. Es decir, que una vez iniciado todo el procedimiento no se conozca finalmente quién denunció. Obviamente que la administración tiene que crear una serie de reglas para que la documentación la vean determinadas personas, bajo ciertas reglas, etcétera, etcétera, ¿no? Hay todo un sistema, un aparato atrás de esto. Entonces, esa es la primera forma en la que se inicia un procedimiento administrativo de oficio, que puede venir o bien por una orden directa del superior jerárquico, o bien por una denuncia de un administrado cualquiera en relación a una administración. La segunda forma de iniciar un procedimiento es a través del inicio a instancia de parte, ¿no? Y a instancia de parte quiere decir que lo solicita el administrado. Y esto, obviamente, es una materialización de lo que se denomina el derecho de petición administrativa, ¿no? Todo administrado, cualquier administrado, tiene el derecho, tiene la facultad, individual o colectivamente, de promover y de presentar un escrito para que se inicie un determinado procedimiento. Esto está regulado incluso a nivel constitucional, ¿no? Si uno revisa el artículo 2.2 de la Constitución, a nivel constitucional se ha señalado de que el administrado tiene este derecho, ¿no? Cualquier administrado, cualquiera de nosotros. Algo importante es saber quién es administrado, ¿no? Y es por eso que les pongo ahí el concepto legal también que ha planteado el Tubo Lepaj. La norma señala que administrado es cualquier persona natural o jurídica, ¿no? O sea, podemos ser cualquiera de nosotros o personas jurídicas, compañías, corporaciones, asociaciones, etcétera, ¿no? Cualquiera sea su calificación o situación procedimental que participa en un procedimiento administrativo. Es decir, cualquiera de ellos tiene la calidad de administrado. Se convierte en administrado quienes promuevan un procedimiento como titulares de derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, y aquellos que sin haber iniciado el procedimiento poseen derechos o intereses legítimos que pueden resultar afectados con la decisión final. Esto es lo que se conoce como los terceros administrados, ¿no? Un ejemplo de esto puede ser la Autoridad Nacional del Agua. Va a otorgar determinada licencia de uso de aguas de un río, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Y esa agua se va a utilizar para fines hidroenergéticos, supongamos. Pero en ese río también hay otras personas que tienen licencias determinadas para uso agrícola, supongamos. Obviamente, cuando se inicia el primer procedimiento de obtención de licencia por temas hidroenergéticos, puede haber un posible afectado, que es esta persona que ya tiene una licencia. Entonces, ese inicio se comunica para que este tercero, si es que tiene a bien hacerlo, también participe en el procedimiento como tercero administrado y pueda presentar sus alegatos y lo que él considere. Este derecho de petición administrativa, que finalmente va a permitir iniciar un procedimiento, comprende distintas facultades. Primero, presentar solicitudes de interés particular. Si yo tengo un interés, tengo un derecho particular y quiero que la administración lo evalúe, lo contemple o me autorice, etcétera, puedo presentar una petición. También contempla las solicitudes de interés general, ¿no? Hay determinados intereses difusos, ¿no? Que vamos a ver más adelante, como el medio ambiente, ¿no? Que el administrado también puede plantear determinadas solicitudes, contradecir los actos, el derecho de recurribilidad de los actos.
pedir información, acceso a la información pública, formular consultas, esto es muy importante, ¿no? A veces tenemos dudas respecto a una norma, respecto de una determinada actuación. Entonces, parte de ese derecho de petición administrativa es poderle formular consultas a la administración. Y por último, presentar peticiones o solicitudes de gracia, ¿no? Las peticiones graciables, que vamos a ver más adelante de qué se trata. Entonces vamos a ir desmenuzando una por una para ver cómo se puede iniciar un procedimiento. La más común es la solicitud de interés particular. Tenemos nosotros un administrado con capacidad jurídica, ¿no? Capacidad de ejercicio. Tiene el derecho de solicitar por escrito a la administración la satisfacción de un interés legítimo, obtener una declaración, un reconocimiento, el otorgamiento de un derecho, la constancia de un hecho, ejercer una facultad o formular legítima oposición. No, un ejemplo de esto es, no sé, creamos un determinado alimento empaquetado que queremos que salga al mercado y obviamente tengo que tener un registro sanitario. Entonces, yo como administrado hago una solicitud particular, ¿no?, al Ministerio de Salud, ¿no?, y a DIGESA, para que me otorgue ese registro sanitario del producto que yo quiero sacar del mercado. Entonces, una solicitud de interés particular, ¿no?, a la cual yo tengo derecho de hacer. Y obviamente si cumplo con todos los requisitos establecidos en las normas, la administración está obligada a otorgarme ese registro, ¿no? Esta solicitud y este derecho de petición particular puedo hacerlo directamente, es decir, como administrado puedo hacerlo personalmente, o puedo hacerme representar, ¿no? Puedo nombrar un representante, obviamente con poderes suficientes, para que él sea quien haga esta petición. De acuerdo a la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿qué se entiende por poderes suficientes? Como regla general, es una carta poder simple con firma del administrado, ¿no? Pero obviamente hay determinadas actuaciones, como el desistimiento de un procedimiento, en la cual la Ley de Procedimiento Administrativo General ha establecido formalidades específicas, ¿no? Y en ese caso, en el desistimiento, sí tienes que tener un poder especial, ¿no?, que te otorgue la facultad de desistimiento. Pero para todo lo demás, como regla general, es que sea una carta poder simple con firma del administrado. Entonces, es la primera forma, dentro del derecho de petición, por la cual se puede iniciar un procedimiento. La segunda es la solicitud de interés general, de interés colectivo, ¿no? Una persona natural, una persona jurídica, puede presentar una petición a la administración o puede contradecir un acto ante la autoridad alegando un interés difuso. El interés difuso que más conocemos es el medio ambiente, el tener derecho a un ambiente equilibrado, por ejemplo. Si en algún momento, supongamos, vemos que se está afectando el medio ambiente, ¿no?, de alguna forma, ¿no?, podríamos plantear una solicitud a la administración alegando una afectación a ese interés difuso, ¿no? Comprende la facultad de comunicar la existencia de un problema de trabas en las entidades, así como presentar sugerencias para mejorar la calidad del servicio público. El interés difuso incluye también esto, es decir, supongamos de que hay un determinado servicio público que está funcionando mal, ¿no? Tenemos el derecho de poder solicitarle a la administración o de sugerirle que haga mejoras en ese determinado servicio público. Y eso es parte de la solicitud colectiva. La tercera forma, o la tercera manifestación de este derecho de petición administrativa, es la facultad de formular contradicción administrativa, ¿no? Esto ya lo hemos visto. Esta es la forma de recurrir los actos que se emitan. Si el administrado considera que un acto administrativo emitido por la administración vulnera sus derechos, o vulnera o afecta algún interés que él tiene, un interés particular, tiene el derecho de recurrir el acto, tiene el derecho de contradecir el acto. ¿Y cuál es la finalidad de esta contradicción? Es que ese acto sea o bien revocado por la administración, sea anulado si tiene un vicio de nulidad, o sus efectos se suspendan. En el caso de la afectación de un derecho específico, el administrado, obviamente, que impugna, tiene que probar de que ese derecho o ese interés es legítimo, es personal, es actual, ¿no?, para poder impugnar ese acto.
También el ejemplo que les puse de los terceros administrados, ¿no? Ese tercero podría impugnar el acto, la licencia de uso de aguas, por ejemplo, en la medida en que le afecte a él un interés particular o un derecho ya otorgado específico. Luego, la cuarta forma de petición administrativa es la facultad de solicitar información. Y esto, obviamente, en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública. Nosotros, como administrados, podemos iniciar un procedimiento, que es el procedimiento de acceso a la información pública, en la cual le pedimos a la administración que nos otorgue determinada documentación que tiene en sus archivos. Y obviamente que no es confidencial, que no afecta el derecho al honor, no afecta secretos militares, etc. Si no está dentro de esas excepciones, la administración tiene la obligación de otorgarme. Entonces tenemos ese derecho de petición frente a la administración. Si la administración no contesta, se demora, etc., tenemos incluso el derecho, vamos al anterior, de contradecir ese silencio, por ejemplo, y que sea un tribunal el que ordene el otorgamiento de esa información. Y las dos últimas formas de manifestación de este derecho de petición es, y la última forma de materialización de este derecho de petición es la formulación de peticiones de gracia. ¿Qué es esto? O peticiones graciables también se denominan. El administrado puede solicitar a una determinada administración pública la emisión de un acto, pero es un acto sujeto a su discrecionalidad o libre apreciación, ¿no? O a la prestación de un servicio. Es decir, son actos que no son reglados y en los cuales la administración tiene esa discrecionalidad de poder otorgarlos o de no poder otorgarlos. Obviamente siempre con la fundamentación de vida, ¿no? Con la motivación de vida que no desaparece. Esta petición graciable también la puede hacer el administrado y genera el inicio de un procedimiento. Y frente a ese inicio de la petición y del procedimiento de la administración, le comunica al administrado de que esa solicitud es graciable, tiene la calidad de graciable, y lo puede atender directamente, es decir, otorga el beneficio, el derecho o el servicio que se está pidiendo, o, salvo que haya una ley específica, tiene que seguir un canal formal determinado para poder otorgar esa aceptación. Este derecho de petición graciable o de petición de gracia se agota en vía administrativa. Es decir, si en vía administrativa no te lo otorgan, ahí termina. No hay forma de recurrirlo en vía contenciosa, ¿no? Un ejemplo de una petición graciable es la solicitud, por ejemplo, de proinversión, ¿no? De que analice y otorgue una iniciativa privada cofinanciada. ¿Qué es esto? ¿No? En el mundo de las APPs, de las acciones público-privadas, una de las formas en las que uno puede solicitarle al Estado que te otorgue un determinado proyecto para poder construirlo, operarlo y mantenerlo, es presentando una iniciativa privada. Un ejemplo, un hospital, ¿no? Yo he diagramado este hospital, que va a estar en tal lugar, va a tener esta capacidad de atención, etcétera, etcétera, y yo te lo presento a ti, Estado, a ver si a ti te interesa. Y cofinanciada, ¿por qué viene? Porque no va a ser un hospital que se va a mantener con ingresos propios, sino que va a tener que haber un financiamiento estatal. Entonces, esa solicitud frente al Estado para construir ese hospital, en el marco de las APPs, se considera una petición graciable. El Estado va a tener discrecionalidad, obviamente en este caso representado por Proinversión, para determinar si se va a otorgar o no la buena pro a la persona que lo ha solicitado, siempre y cuando obviamente cumpla con determinado requisito. Y si dice no, simplemente allí termina y el administrado no tiene forma de recurrir esta decisión negativa, ¿no? Entonces, esas son todas las otras formas en las que se puede iniciar un procedimiento por instancia de parte, por instancia del administrado, ¿no? Y además, obviamente, del inicio de oficio, que es de la propia administración o por denuncia. Entonces, eso sería todo lo que vendría a contarles, ¿no? Y quedo atento a las
las preguntas, a las consultas que tuvieran. No sé, Andrea, o Tatiana, perdón, no sé cómo prefieres que... A ver, tengo unas preguntas acá en el chat. Y las voy a leer. A ver, voy a tratar de... A ver. En cuanto al tiempo que la municipalidad realiza la diligencia, si alguien está construyendo su casa y cierra un caño natural, la administración debe actuar. No entiendo muy bien la consulta, pero bueno, voy a pasar a la segunda. No entiendo muy bien la primera pregunta, si es que la pueden volver a hacer. La segunda es, ¿la carta poder puede ir incluida en la solicitud de algún trámite o debe ir como un anexo? En realidad, cuando el tubo de Lepage habla de los poderes suficientes, ¿no? Y de esta facultad de representación que se puede dar en un tercero respecto del administrado, eh, no necesariamente tiene que ir anexa o separada, incluso puede ir en el propio escrito, ¿no? Al llevar adelante el escrito, uno puede poner en una sección del escrito que va a ser representado por tal persona y obviamente al final firmar como administrado. Y eso se entiende como un otorgamiento de poder con carta simple. Sí, doctor, le voy a leer las preguntas. Lo que pasa es que se me Ya. bloqueó el micro. Creo que ya respondió la primera. La primera en realidad no la entendí muy bien, y respondió la segunda. Ya, entonces pasamos a la tercera. Dice, de las solicitudes de gracia pueden tratarse de cualquier tipo de pedido y si la administración así lo desea, puede otorgársela. Ya, como les comenté, ¿no? Las peticiones graciables son pedidos en los cuales la administración tiene discrecionalidad. ¿Esto qué quiere decir? Obviamente discrecionalidad no es arbitrariedad. Hay que partir de eso, ¿no? Arbitrariedad es tomar una decisión obviamente sin ningún tipo de motivación o fundamento, ser prácticamente un dictador. Eso no es un acto discrecional. Un acto discrecional es un acto que si bien no está arreglado, la administración tiene el deber de responderte y obviamente motivar su respuesta, ¿no? Y puede otorgártela como puede no otorgártela, pero en ambos casos tiene que fundamentar por qué sí y por qué no, ¿no? ¿Puedes pedirle cualquier cosa a la administración? Sí, o sea, como parte del derecho de petición de la administración, o petición administrativa, perdón, tú puedes mandarle un escrito a la administración requiriéndole determinada cuestión. Obviamente vamos a ver en el marco o dónde cae esa petición. Podría ser una consulta, podría ser una petición graciable, podría ser un recurso, ¿no? Hay que ver finalmente el contenido. Sí, doctor, la siguiente pregunta dice, a ver, ya. Excelente ponencia. Doctor, mi pregunta, ¿por qué estricta urgencia en la tramitación de un proceso administrativo? ¿Se puede obviar por esa única vez el principio de primero en el tiempo, primero en el derecho? O sea, están preguntando si se puede obviar ese principio. No sé si entendí bien la pregunta, si se puede, o sea, pasar por alto el principio. A ver, la vuelvo a leer. Sí. Dice, excelente ponencia. Doctor, mi pregunta, por estricta urgencia en la tramitación de un proceso administrativo, ¿se puede obviar por esa única vez el principio de primero en el tiempo, primero en el derecho? Ya, en principio no, ¿no? Como les dije, este principio de priori tempore poter in iure, ¿no? Se deriva de un derecho constitucional, ¿no? O está relacionado en realidad a un derecho constitucional, que es el derecho a la igualdad, ¿no? En principio, todos los administrados merecemos el mismo trato, ¿no? Y como todos tenemos el mismo trato, si uno llega primero, tiene que respetarse. Entonces, en principio, no debería saltarse ese principio
y deberían resolverse las solicitudes en el orden en el que llegan. Sí, doctor, tenemos otra pregunta y dice, si señalo mi solicitud en un otro sí, que otra persona puede recoger una autorización, ¿la administración debe responder y entregarlo? Sí, sí, esto es muy común, por ejemplo, en los escritos de descargos, ¿no? de algún procedimiento administrativo sancionador. En los otros sí normalmente se coloca quiénes son los abogados patrocinantes y tal vez en un segundo otro sí normalmente colocamos a qué personas las autorizamos a pedir copias o a poder acceder al expediente, ¿no? Todo eso tiene que respetar a la administración en la medida en que se cumplan con la firma del administrado y se cumplan con todos los requisitos del escrito. Sí, doctor, y tenemos una última pregunta y dice, doctor, buenas noches, gracias por su tiempo. Si bien el derecho a la defensa del administrado se materializa mediante los descargos, tengo entendido que dichos descargos pueden presentarse aún después de la emisión de la resolución por parte de la administración, por cuanto el procedimiento administrativo no posee un carácter preclusivo. En ese sentido, ¿puede lo expuesto por el administrado en sus descargos llegar a pesar de tal modo que cause una variación en la resolución ya emitida por la entidad? No, la respuesta es no. O sea, si bien el procedimiento administrativo no tiene etapas preclusivas, por lo menos no en general, vamos a ver que hay determinados procedimientos especiales que tal vez por ahí sí los tengan. Dentro del procedimiento, dentro de este encauce y camino obligatorio, obviamente hay plazos, ¿no? Si uno se pone a leer la LEPAG, hay plazos para que el administrado presente sus descargos, hay plazos también para que la administración responda. Si en este marco o en este plazo total la administración ya emitió su acto final, hablemos de un acto de primera instancia, y yo presento un escrito a posteriori de ese acto que ya se emitió y ya se me notificó, obviamente ese escrito ya no va a poder formar parte o ya no va a poder ser evaluado para la emisión del acto porque el acto ya se emitió. Pero lo que podría ocurrir, si es que hay un cuestionamiento en el escrito, es que la administración tome ese escrito y por el principio de subsanación reconduzca el escrito y considere que eso es una apelación. Entonces tome ese escrito como apelación y sea una segunda instancia quien analice ese escrito y analice el acto de primera instancia y emita un acto en segunda instancia que tal vez pueda terminar la vía administrativa. Sí, doctor. Gracias por responder todas las preguntas de nuestros participantes. De parte del equipo de B-Lawyer le agradecemos por su presencia del día de hoy y esperamos contar con usted en los próximos eventos, doctor. Perfecto. No, muchísimas gracias a ustedes. Espero que les haya gustado y muchas gracias por quedarse hasta esta hora. Muchas gracias, doctor. Nos estamos viendo. Buenas noches. Hasta luego. Estimados participantes, esto ha sido todo por hoy. Las disculpas del caso por el internet que se ha estado cortando. En breves minutos les voy a poner a través del chat de Zoom el link de asistencia. En caso no logren registrarse, me escriben a mi número personal. Pero ahorita lo voy a estar dejando. Listo, ya acabo de poner el link de asistencia. Por favor, regístrense todos y en caso no puedan registrarse, me escriben a mi número personal o si no al número de la empresa, por favor.